choose the past as an alibi, a roll of woody efficiencies, always standing by. Face your negligence, do not fool yourself. Shortcomings will soon appear, a weakness shows itself. Alessandro Di Mariano di Vanni Filippepi es el verdadero nombre de Sandro Botticelli. Mientras que Sandro se sabe que es una abreviatura de Alessandro, las dudas surgen respecto al término Botticelli. La versión más antigua procede del nombre del primer maestro de Sandro, que según el biógrafo Vasari es un orífice llamado Botticello. La segunda tiene su origen en la profesión de su hermano Antonio, también orífice y dorador, labor denominada antaño batighello, es decir, batidor de oro y plata. De esta palabra también podría derivar el apodo del florentino. La versión más extendida tiene su origen en el mote de su hermano mayor Giovanni. Este joven, muy grueso, fue apodado como Botticello, es decir, tonelete. De alguna de estas maneras surgió el nombre de Sandro Botticelli, un pintor audaz y un hombre con un curioso sentido del humor, como lo demuestran las anécdotas que sobre él narra Vasari. Así, una vez acusó a un amigo de hereje tan solo por gastarle una broma. En otra ocasión, la víctima fue uno de sus discípulos. El joven, que había pintado una virgen con angelitos, quería vender su obra. Botticelli le buscó un comprador, que estaba compinchado con los bromistas. Mientras que el pupilo fue a buscar al cliente, los ayudantes de Sandro habían hecho cucuruchos rojos de papel que habían colocado sobre la cabeza de los angelitos. Al volver, el discípulo quiso gritar, pero los halagos del comprador se lo impidieron. El joven aturdido acompañó al hombre a su casa para cobrar el cuadro. A su vuelta, creyó volverse loco, porque los cucuruchos habían desaparecido. El susto del pupilo duró varios días, hasta que Botticelli decidió contarle la verdad. El fraile Filippo Lippi es el maestro de Botticelli. El florentino permanece bajo sus órdenes en Prato unos 3 años. Este fraile se enamora de una monja con quien tiene un niño, Filippino Lippi. El maestro de Sandro deja a su cargo a este hijo, que será uno de los discípulos más brillantes del pintor florentino. En su ciudad natal, Botticelli se relaciona con casi todos los grandes artistas del momento. Sandro trabaja con el pintor y escultor Andrea Verrocchio y pinta con Leonardo da Vinci varios angelitos en un cuadro del anterior artista. En la decoración de las paredes de la recién construida Capilla Sixtina coincide en 1481 con Perugino, Rosselli, Ghirlandaio y Signorelli. 30 años después, Miguel Ángel pintará el techo con sus polémicos desnudos. Buonarroti y Botticelli debieron conocerse, pues aquel envía a Sandro una carta para que el pintor florentino se la entregue a Piero Francesco de Médicis en 1469. Además, Botticelli, junto con Leonardo, Perugino, Rosselli, Lippi, el arquitecto Giuliano Sangallo y el escultor Luca della Robbia, forma parte de la comisión que ha de ubicar el David de Miguel Ángel. Otros pintores de fama universal, contemporáneos de Botticelli, son el creador de las Madonas por antonomasia, Rafael Sanzio, y los flamencos Weiden, Patinir y El Bosco. En arquitectura destacan 2 genios, Brunelleschi y Bramante, iniciador de los planos de Vaticano, cuya cúpula diseña Miguel Ángel. Precisamente Buonarroti, junto con Donatello, son los máximos representantes de la escultura renacentista. Por último, la recién inventada imprenta, por el alemán Gutenberg, favorece la difusión de la información, la cultura y la ciencia.
Botticelli nace cuando la familia Médicis gobierna la próspera ciudad de Florencia. La biografía de este artista está fuertemente vinculada a esta urbe, donde transcurre toda su vida, a excepción de breves viajes a Prato, Pisa y Roma. En 1469 asumen el poder dos de los Médicis más famosos, Giuliano y Lorenzo el Magnífico. Sin embargo, tras el asesinato del primero en la Conjura de los Pazzi en 1478, Lorenzo se ve obligado a gobernar solo la ciudad. La venganza de la casa Médicis no se hace esperar. Los conjurados fueron ahorcados en la plaza pública. El artista encargado de inmortalizar ese dramático momento fue Botticelli. En 1482 llega a Florencia el fraile Savonarola y comienza a predicar contra el lujo de la iglesia y la tiranía de los Médicis. En 1492, fecha del descubrimiento de América, muere Lorenzo el Magnífico y su hijo Piero le sustituye en las labores de gobierno. Su gestión política es pésima y termina recapitulando a favor del rey francés Carlos VIII. El pueblo, indignado, expulsa a los Médicis en 1494. El ejército francés entra en la ciudad. El propio Savonarola, que se convierte en el verdadero jefe de Estado de Florencia, sale a recibir al monarca galo. Sin embargo, a mediados de la década de los 90, la suerte del dominico cambia. Alejandro VI le excomulga en mayo de 1497. Un año después, Savonarola es ahorcado y quemado en una hoguera. La presencia francesa y la figura de Piero Soderini y la de su secretario Maquiavelo marcan esta última etapa republicana que finaliza cuando las tropas pontificio españolas sitian Florencia y favorecen la vuelta de los Médicis en 1512, 2 años después de la muerte de Botticelli. El pensamiento de Botticelli y su forma de pintar evolucionan desde un neoplatonismo mediqueo hasta un profundo misticismo. Idealización, paganismo, ostentación son algunas de las características de las obras de esta época, fruto del neoplatonismo mediqueo. Sin embargo, algo bulle en el interior del artista, quien sufre una profunda crisis de valores morales. El pensamiento de Botticelli, influido tal vez por los sermones de Savonarola, evolucionan hacia profundos principios cristianos. Su pincel dibuja la abandonada, el nacimiento místico o la crucifixión simbólica. También el corazón de Sandro está enturbiado. El rostro de esta Venus se repite constantemente en la obra del artista. Botticelli retrata el mismo tipo de mujer de rasgos dulces y cabellos rubios y rizados. Se dice que es el rostro de la única mujer que atrajo la atención del artista, Simonetta Vespucci. Desgraciadamente, esta mujer, casada con otro hombre, fallece muy joven. Este amor platónico queda en entredicho cuando se observa algunas poses de los cuerpos masculinos dibujados por el pintor y cuando se descubre que ha sido denunciado por sodomía en 1502. Sandro es acusado anónimamente de haber mantenido relaciones sexuales con sus discípulos. Sin embargo, esta denuncia apenas tuvo repercusiones. Botticelli fue un hombre soltero que vivió rodeado de sus hermanos y otros familiares hasta el día de su muerte en 1510. Alessandro Filippeppi nace en 1445 en el barrio medieval de Ognissanti, en Florencia. La infancia del joven artista transcurre entre el olor del cuero curtido del taller de su padre y el oro fundido de los talleres donde inicia su formación artística. Sandro Botticelli aprende la profesión de orífice y de dorador, hasta que a principios de la década de los 60 se traslada a la ciudad de Prato, donde entra como aprendiz en el taller del pintor Filippo Lippi. Tras permanecer 4 años con este maestro, Botticelli trabaja con el pintor Verrocchio en Florencia. Por fin, en 1470, Sandro tiene su propio taller y 2 años después se inscribe como miembro de la Compañía de Artistas de San Lucas. El florentino continúa sus progresos y tiene varios aprendices a su cargo, entre ellos al quinceañero Filippino Lippi, hijo de su anterior maestro. Aparte de su aprendizaje en Prato, Botticelli abandona en contadas ocasiones la tierra que le vio nacer y siempre por motivos de trabajo. Así, Sandro se dirige en 1474 a Pisa para pintar unos frescos en el edificio del Camposanto que no llegan a ejecutarse. Más tarde, en 1481, realiza su último gran viaje. El Papa Sixto IV le llama a Roma para pintar la Capilla Sixtina.
El resto de la vida del artista transcurre en Florencia entre lienzos y pinceles. El cambio de siglo, con todos sus avatares políticos, preludia la decadencia social del pintor. En estos términos relata Vasari los últimos años de la vida de Alessandro. Finalmente se vio viejo e inútil y caminando con 2 muletas porque no podía tenerse en pie. Así murió, enfermo y decrépito. Botticelli fue sepultado en la iglesia de Ognissanti en Florencia el 17 de mayo de 1510. Do not use the past as an alibi, or all of your deficiencies, always standing by. Face your negligence, do not fool yourself. Shortcomings will soon appear, a weakness shows itself. Alessandro di Mariano di Vanni Filippepi es el